La perfección de la sabiduría en 8000 líneas y su resumen en verso. Volumen 1. Prajna Paramita, Rana Guna Sanka Yagata. 302 versos sobre la perfección de la sabiduría, que es el depósito de las preciosas virtudes de la Madre de los Budas. Capítulo 1. Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Inmediatamente el Señor, con el fin de llenar de alegría las 4 asambleas y para iluminar más esta perfección de la sabiduría, predicó en ese momento los siguientes versos. Amonestación preliminar. Generad tanto amor, respeto y fe como podáis, eliminad los engaños obstructivos y limpiad todas vuestras manchas. Escuchad la perfecta sabiduría de los amables Budas, enseñada para la buena fortuna del mundo, intencionadamente para espíritus heroicos. La fuente de la autoridad de Subhuti. Todos los ríos de esta isla de Jambudvipa, que son la causa del crecimiento de flores, frutos, hierbas y árboles, todos ellos provienen del poder del rey de los Nagas, del dragón que reside en el lago Anopatapa, de su poder mágico. De manera que cualquier dharma establezcan los discípulos del Jina, cualquier cosa que ellos enseñen, cualquier cosa que expliquen hábilmente sobre el trabajo del santo que conduce a la plenitud del gozo, y también el fruto de ese trabajo es el quehacer del Tathagata. Pues cualquier cosa que el Jina haya enseñado, la guía del Dharma, sus pupilos, si son verdaderos, han sido bien adiestrados en él. Desde la experiencia directa, derivada de su adiestramiento, ellos lo enseñan. Su enseñanza proviene del poder de los Budas y no de su propio poder. La enseñanza básica. No podemos agarrar ninguna sabiduría, ninguna alta perfección, ningún bodhisattva, ni tampoco ningún pensamiento de la iluminación. Si cuando se le habla de esto no se desconcierta ni se angustia en manera alguna, un bodhisattva cursa en la sabiduría del bien ido. En la forma, sensación, voluntad, percepción y conciencia, en ninguno de los skandhas encuentran ellos un lugar donde posarse. Sin casa ellos vagan, los dharmas nunca los mantienen, ni se aferran a ellos, es seguro que obtendrán el bodhi del jina. Séneca, el trotamundos en su gnosis de la verdad, no podía encontrar base alguna, a pesar de que los skandhas no habían sido anulados. De la misma manera, el bodhisattva, cuando comprende los dharmas como debe, no se retira al reposo bienaventurado. Él mora entonces en la sabiduría. ¿Qué es esta sabiduría? ¿De quién y de dónde? Inquiere, y luego encuentra que todos esos dharmas están totalmente vacíos. Sin atemorizarse y sin miedo ante ese descubrimiento, no muy lejos del bodhi está ese ser bodhi entonces. Cursar en los skandhas, en la forma, sensación, percepción, voluntad, etc., fracasar en considerarlos sabiamente o imaginar esos skandhas como vacíos significa cursar en el signo, las huellas de la no producción ignoradas. Pero cuando él no cursa en la forma, sensación o percepción, en la voluntad o en la conciencia, sino que vaga sin hogar, no siendo consciente de estar cursando firmemente en la sabiduría, sus pensamientos en la no producción, el mejor de todos los trances tranquilizadores, le es fiel entonces. A través de eso, el bodhisattva mora ahora tranquilo en sí mismo,
su futura budeidad asegurada por los Budas antecedentes. Ya está absorto en el trance o fuera de él, no le importa, pues de las cosas tal como son, conoce él la esencial naturaleza original. Cursando de este modo, él cursa en la sabiduría de los Sugatas, y aún así no aprende él los dharmas en los que cursa. Este cursar lo conoce él sabiamente como un no cursar. Esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. Lo que no existe, eso no existe, los locos lo imaginan. Ellos crean tanto la no existencia como la existencia. Como realidades dármicas, la existencia y la no existencia son ambas no reales. Un bodhisattva avanza cuando sabiamente conoce esto. Si conoce los 5 skandhas como una ilusión, pero no hace de la ilusión una cosa y de los skandhas otra, si, liberado de la noción de múltiples cosas, él cursa en paz, entonces esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. Aquellos con buenos maestros, así como también con profunda comprensión, no pueden ser atemorizados al escuchar los profundos principios de la Madre. Pero aquellos con malos maestros, que pueden ser engañados por otros, son así arruinados como un jarro no cocido cuando entra en contacto con la humedad. Los 3 términos clave definidos. ¿Cuál es la razón de que hablemos de bodhisattvas? Deseosos de extinguir todo apego y de cortarlo, el verdadero no apego o bodhi de los jinas es su suerte futura. Por lo tanto, son llamados seres que se esfuerzan por el bodhi. ¿Cuál es la razón de que los grandes seres sean así llamados? Ellos se elevan al lugar más alto sobre un gran número de gente, y de un gran número de gente cortan ellos sus visiones erróneas. Esta es la razón de que lleguemos a hablar de ellos como grandes seres. Grande en generosidad, como pensador, como poder, él se sube al navío de los supremos jinas. Armado con la gran armadura, subyugará a Mara el astuto. Estas son las razones por las que son llamados grandes seres. Esta gnosis le muestra a todos los seres como una mera ilusión, asemejándose a una gran multitud conjurada en un cruce de caminos. Por un mago que luego corta muchos miles de cabezas, él conoce la totalidad de este mundo vivo como un simulacro, y aún así no tiene miedo. Forma, percepción, sensación, voluntad y conciencia están no unidos, nunca atados, no pueden ser liberados. Sin atemorizarse en su pensamiento, él marcha hacia su bodhi, aquella que para el más alto de los hombres es la mejor de todas las armaduras. ¿Qué es entonces el navío que conduce al bodhi? Montado sobre él, uno guía hacia el nirvana a todos los seres. Grande es ese navío, inmenso, vasto como la inmensidad del espacio. Aquellos que viajan en él son llevados a la seguridad, al deleite y a la calma. La naturaleza trascendental de los bodhisattvas. Trascendiendo de este modo el mundo, elude él nuestras aprensiones. Él va hacia el nirvana, pero nadie puede decir a dónde fue. Un fuego es extinguido, pero ¿dónde, preguntamos, se ha ido? Igualmente, ¿cómo podemos encontrar a aquel que ha encontrado el reposo de lo bienaventurado? El pasado del bodhisattva, su futuro y su presente deben eludirnos. Las 3 dimensiones del tiempo no le tocan por ningún lado. Él es completamente puro, libre de condiciones, libre de obstáculos.
Esa es su práctica de la sabiduría, la más alta perfección. Los sabios bodhisattvas, cursando de este modo, reflexionan en la no producción, y aun mientras lo hacen, engendran en ellos la gran compasión, la cual está, sin embargo, libre de cualquier noción de ser. De este modo, practican la sabiduría, la más alta perfección. Pero cuando la noción de sufrimiento y de seres les conduce a pensar: debo eliminar el sufrimiento, trabajaré para el bien del mundo. Los seres son entonces imaginados, un ser es imaginado. La práctica de la sabiduría, la más alta perfección, está ausente. Él conoce sabiamente que todo aquello que vive es no producido como él mismo. Él sabe que todo eso no es más existente que él o cualquier ser. Lo no producido y lo producido no son distinguidos. Esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. Todas las palabras para las cosas en uso en este mundo deben ser dejadas atrás. Todas las cosas producidas y fabricadas deben trascenderse. La inmortal, la suprema e incomparable gnosis es entonces obtenida. Ese es el sentido en el que hablamos de perfecta sabiduría. Cuando, libre de dudas, el bodhisattva continúa su práctica, como hábil en sabiduría, se sabe que él mora. Todos los dharmas no están realmente allí, su esencial naturaleza original está vacía. Comprender eso es la práctica de la sabiduría, la perfección suprema. Capítulo 2. ¿Dónde permanecen los bodhisattvas? Él no permanece en la forma, percepción o sensación, en la voluntad o en la consciencia, absolutamente en ningún skandha. Él permanece solo en la verdadera naturaleza del Dharma. Luego esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. Cambio y no cambio, sufrimiento y calma, el ser y el no ser, lo precioso y lo repugnante, tan solo una talidad en esta vacuidad son. Y así él no toma su permanencia en el fruto que obtiene, el cual es de 3 tipos: aquel de un arhat, un Buda individual o un Buda totalmente iluminado. El mismo líder no estaba instalado en el reino que está libre de condiciones, ni en las cosas que están sujetas a condiciones, sino que libremente vagaba sin hogar. Justo así, sin soporte o base, permanece un bodhisattva. Una posición vacía de base ha sido llamada esa posición por el jina. ¿En qué se adiestran los bodhisattvas? Aquellos que deseen convertirse en discípulos del Sugata o en pratyekabuddhas o asimismo en reyes del Dharma, sin recurrir a esta paciencia, no pueden alcanzar sus respectivos objetivos. Ellos se mueven alrededor, pero sus ojos no están puestos en la otra orilla. Aquellos que enseñan Dharma y aquellos que escuchan cuando es enseñado, aquellos que han obtenido el fruto de un arhat, un Buda individual o un salvador del mundo, y el nirvana obtenido por los sabios y eruditos, meras ilusiones, meros sueños, así nos lo ha enseñado el Tathagata. 4 tipos de personas no son alarmadas por esta enseñanza: los hijos del jina, hábiles en las verdades, los santos incapaces de volver atrás, los arhat libres de los engaños y las manchas y que se han deshecho de sus dudas. Aquellos a quienes maduran los buenos maestros son reconocidos como del 4º tipo. Cursando de este modo,
el sabio y erudito Bodhisattva no se adiestra para convertirse en Arhat, ni tampoco en el nivel de los Pratikabudas. Solo en el Buda Dharma él se adiestra para beneficio de todo el conocimiento. El no adiestramiento es su adiestramiento y nadie es adiestrado en este adiestramiento. El incremento o disminución de las formas no es el objetivo de su adiestramiento, ni es su intención el adquirir diversos dharmas. Solo el todo conocimiento puede él esperar adquirir gracias a este adiestramiento. Hacia eso avanza cuando se adiestra en este adiestramiento y se deleita en sus virtudes. Los hechos de la existencia. Las formas no son sabiduría, ni es la sabiduría encontrada en la forma, en la conciencia, percepciones, sensación o voluntad. Ellos, los skandhas, no son sabiduría, y sabiduría alguna está en ellos. Ella es como el espacio sin una rotura o grieta. De todos los soportes objetivos, la esencial naturaleza original es ilimitada. Igualmente, de los seres, la esencial naturaleza original es ilimitada, así como la esencial naturaleza original del espacio no tiene límites, así también la sabiduría de los conocedores del mundo es ilimitada. Percepciones, meras palabras, así nos lo han dicho los líderes, las percepciones abandonadas y desaparecidas, y la puerta se abre al más allá. Aquellos que tienen éxito en liberarse a sí mismos de las percepciones, ellos, habiendo alcanzado el más allá, cumplen con los mandatos del Maestro. Si por incontables eones, como arenas del Ganges, el líder continuara pronunciando la palabra ser, aún puro desde el mismo principio, ningún ser resultaría de su palabra. Esa es la práctica de la sabiduría, la más alta perfección. Conclusión. Y de esta manera el Jina concluye su predicar y finalmente nos dice: cuando todo lo que dije e hice estuvo de acuerdo al final con la perfecta sabiduría, entonces esta predicción recibí yo de él, el que fue antes que yo, perfectamente iluminado, en el futuro serás un Buda.